ponerle signos de interrogación al título. El que las hace las paga, ustedes recordarán, es una frase del expresidente Mauricio Macri, y vamos a ponerle signos de interrogación. El que las hace, las paga. Recién al principio de este programa estábamos escuchando al fiscal Gabriel de Bedia narrando cómo en el 2017, porque fue en ese año que se produjo el hostigamiento visible para todo el mundo a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, de Bedia fue a ver a Pepín, podríamos decir que ya es el prófugo, Pepín Rodríguez Simón, a la Casa Rosada, para pedirle que cesara ese hostigamiento, y que la respuesta fue, bueno, cesa si renuncia, y si no renuncia, porque la procuradora no tenía ningún motivo real para hacerlo, la respuesta fue que la iban a procesar a ella y a sus hijas. Paralelamente a esta revelación, poco después escuchamos al presidente Alberto Fernández relatar que en esa época, cuando se enteró de esto que estaba sucediendo, fue a ver a su ex alumno y a su ex ayudante de cátedra, el juez Ercolini, que llevaba la causa contra Alejandra Gils Carbó, y que le dijo: esta causa es un disparate, y que la respuesta fue: lo tengo que hacer. Estamos hablando de las entrañas del lawfare, estamos hablando de los intestinos, de una enfermedad muy profunda que daña, que desdice al Estado de Derecho. No podemos pensar que vivimos en un Estado de Derecho si están sucediendo o si sucedieron estas cosas y nadie lo paga. Ahora, a mí lo que me interesa es, hace rato que estoy tratando de caracterizar esto que se llama lawfare y que tiene ese nombre tan raro, y que si uno lo busca, por ejemplo, en Wikipedia, aparece como guerra jurídica, lo cual también es un engaño, porque no fue una guerra jurídica nada más, fue una guerra jurídico-mediática. El propio de Bedia contaba en la entrevista de esta mañana que cuando Pepín Rodríguez Simón le dijo eso, Ricardo Roa, en Clarín, ya había publicado los teléfonos de las hijas de Gils Carbó. Y ustedes saben lo que se produce, como cuando publicaron la dirección de Víctor Hugo Morales, como cuando, bueno, han hecho tantas cosas que tenían que ver con la incitación a la violencia de gente, involucrando a familias, involucrando a gente que no era exactamente el blanco, sino dirigiéndose a sus seres queridos, a la parte más débil, a la parte vulnerable de los afectos de quienes ellos estaban persiguiendo. Entre otras cosas, también quiero mandar un saludo a Gladys de Alessandro. Hace pocos días vimos el acto al que fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Las Flores, y al día siguiente la casa de Gladys de Alessandro apareció llena de huevos en un escrache anónimo en la madrugada. Es decir, estas rémoras del pasado, del peor pasado, siguen vivas en la Argentina. Volviendo al tema de la denominación, no es una cuestión banal como le llamamos a las cosas. Prácticamente yo diría que es central como le llamamos a las cosas. Y ayer justo tuve una participación en un Zoom de una cátedra de la UBA, que une de alguna manera esto que yo estoy tratando de unir acá desde hace tiempo, que es lo jurídico y lo mediático, que en el lawfare se juntaron y trabajaron aceitadamente para perseguir, para encarcelar del modo mafioso en que sabemos. Y se me ocurría vincularlo con lo que pasó con la denominación de lo que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. La dictadura militar se llamó a sí misma Proceso de Reorganización Nacional, y pasaron décadas, y todavía hoy
hay gente que a la dictadura le dice proceso, el proceso. Quedó. Un proceso es algo muy distinto a una dictadura. Y no es lo mismo el reflejo, el rebote que tiene en una sociedad hablar de un proceso que hablar de una dictadura. Costó mucho llegar a hablar de dictadura militar, pero tuvieron que pasar, y a eso se refería la vicepresidenta en Las Flores, justamente, tuvieron que pasar todavía un par de décadas más para que pudiéramos hablar de dictadura cívico-militar. Algunos le agregan eclesiástica, cívico-militar eclesiástica. Pero a lo que se refería el otro día en Las Flores, Cristina Fernández de Kirchner, y que me parece muy interesante para después asociarlo con el lawfare, es que si nosotros si seguimos hablando de dictadura militar y no de dictadura cívico-militar, estamos obviando que los que finalmente, y realmente por un casi milagro histórico que tuvimos en la Argentina y que no ha sucedido en ningún otro país de la región, los militares que participaron del genocidio, que llevaron adelante el genocidio, de alguna manera lo pagaron, pero fueron usados por civiles que propiciaron ese genocidio, que no fue contra las organizaciones armadas que ya estaban casi diezmadas en el 76, sino para eliminar a toda la oposición sindical, estudiantil, barrial, que se hubiese opuesto, hubiese generado masa crítica contra el plan económico de Martínez de Hoz, porque fue el inicio del neoliberalismo en la Argentina. Entonces, si hablamos de dictadura cívico-militar, ya estamos por lo menos entendiendo que hay una parte, los militares, que pagaron por los delitos de lesa humanidad que cometieron. Pero la otra parte, la cívico, las familias, los intereses económicos que están repartidos por todo el país y que fueron los instigadores, los propiciadores de cualquier solución final posible para poder llevar adelante un plan que les produjo una rentabilidad imposible de lograr por otros medios, no pagaron y siguen concentrando ese poder. Esto tiene que ver con por qué es importante la designación, la denominación, por qué es importante nombrar las cosas con la mayor fidelidad posible. Si este mismo mecanismo de designación lo trasladamos al lawfare, primero, es importante llamarlo guerra jurídico-mediática, porque hay que entender que todos los inocentes, que todavía muchos de ellos siguen encarcelados, otros han salido pero siguen con prisión domiciliaria, otros no han llegado a ser detenidos, pero pagaron con la salud de sus hijos, o con la persecución, o con la injuria, con su desprestigio, con acusaciones, con hostigamiento. Todo eso, que es el gran paquete, el gran dispositivo del lawfare, no hubiese sido posible solamente con jueces corruptos. Esos jueces se basaron muchas veces en causas que presentaban denunciadores seriales que ya sabemos quiénes son, básicamente se concentraron en la coalición cívica, pero ¿cuáles eran los fundamentos? ¿Con qué se presentaban en los juzgados para empezar a armar las causas? ¿Con un artículo de La Nación o con un artículo de Clarín? Se presentaban con eso. Y los teléfonos de las hijas de Gil Carbó los publicó Roa, así como Daniel Santoro mandaba señales por televisión al empresario Echeves para que supiera que atrás de D'Alessio había un aparato de apoyo y que le estaba hablando en serio. Y tuvimos que soportar que organizaciones presuntamente periodísticas como FOPEA salieran a decir que Santoro, que era un ataque a la libertad de expresión, procesar a Daniel Santoro, que finalmente fue sobreseído. Con esto quiero más o menos ir redondeando esta idea. Es imposible una democracia con lawfare. Y el lawfare no se llama lawfare, se llama
o podemos seguir diciéndole lofer porque es lo que más se pronuncia, pero lo importante es que tengamos conciencia de que cada vez que escuchamos lofer estamos hablando de una guerra jurídico-mediática, que cuando una nota o cuando una información falsa de las miles que hemos consumido, de las muchas de las que nos hemos dado cuenta, pero de otras no nos hemos dado cuenta, porque la fruición de noticias falsas que hemos consumido en los últimos 10 o 15 años ha sido tal. Los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, han virado a ser de ser medios de comunicación a ser medios de acción psicológica, porque cuando nos creemos que pasan muchas cosas que nunca pasaron, lo que estamos es siendo como consumidores de esos medios sujetos de acción psicológica. Entonces, básicamente, creo que hay que ser conscientes de esto, porque no se trata de un diario, no se trata de una radio. Cada vez que una noticia falsa era publicada o era vertida en un programa de televisión, al día siguiente teníamos un dispositivo de cientos de radios de todo el país y de toda la región repitiendo eso, repitiéndolo hasta el hartazgo, y está ese hecho prácticamente sociológico, que ya ha sido revisado, pero es muy difícil de modificar, que cuando algo se repite hasta el hartazgo, no hay manera de que un gran sector de la población se lo crea. Y así estamos en este continente, con gente, parece como que lo de Brasil no tuviera nada que ver con lo que estoy diciendo. Yo sí creo que, sí, no tenemos tiempo ahora y no lo vamos a hacer, pero yo creo que sí, que todo el mundo ha estado sujeto en los últimos años a este viraje de los medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación y son medios de acción psicológica, y que así como yo estoy relatando esto que pasó en la Argentina con la persecución a miembros del gobierno de la década anterior, en este momento muchos medios globales están haciendo el lobby por las vacunas, y así estamos consumiendo información que nos priva de tener un panorama como ciudadanos más claros de qué es lo mejor para defender nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así que bueno, es importante llamar a las cosas por su nombre.